Aplicación de la primera y segunda derivadas. Para conocer las coordenadas de los puntos críticos máximos y mínimos relativos en una función, analizaremos dos mecanismos. Criterio de la primera derivada utilizando para una función continua y su primera derivada también continua. 1. Obtener la primera derivada. 2. Igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación. El valor o valores obtenidos para la variable son donde pudiera haber máximos o mínimos en la función. Se asignan valores próximos, menores y mayores respectivamente, a la variable independiente y se sustituyen en la derivada. Se observan los resultados. Cuando estos pasan de positivos a negativos, se trata de un punto máximo. Si pasa de negativo a positivo, el punto crítico es mínimo. Cuando existen dos o más resultados para la variable independiente, debe tener la precaución de utilizar valores cercanos a cada uno y a la vez distante de los demás, a fin de evitar errores al interpretar los resultados. Sustituir en la función original y el o los valores de la variable independiente x, para los cuales hubo cambio de signo. Cada una de las parejas de datos así obtenidas, correspondiente a las coordenadas de un punto crítico. Criterio de la segunda derivada. Este método es más utilizado que el anterior, aunque no siempre es más sencillo. Se basa en un máximo relativo. La concavidad de una curva es hacia abajo y en consecuencia su derivada será negativa. Mientras que en un punto mínimo relativo, la concavidad es hacia arriba y la segunda derivada es positiva. Este procedimiento consiste en calcular la primera y segunda derivadas, igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación, sustituir las raíces, el valor o valores de x, de la primera derivada en la segunda derivada. Si el resultado es positivo, hay mínimo. Si la segunda derivada resulta negativa, hay un máximo. Si el resultado fuera 0, no se puede afirmar si hay o no un máximo o un mínimo. Sustituir los valores de las raíces de la primera derivada en la función original para conocer las coordenadas de los puntos máximo y mínimo. Representación gráfica de la segunda derivada. Puntos de inflexión y número de inflexión. Sea f una función y a un número. Supongamos que existen números b y c, tales que a es mayor a y a c, y además f es una función continua en el intervalo abierto bc. F es una función cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo en AC o viceversa. Bajo las condiciones anteriores, el punto A, FA, se llama punto de inflexión y al número A se llama número de inflexión. Si la segunda derivada f de una función f es positiva en un intervalo abierto AB, es porque la primera derivada f es creciente en ese intervalo. En este caso, la derivada es negativa y decreciente. Propiedades de la segunda derivada. El criterio o prueba de la segunda derivada es un teorema de cálculo matemático en el que se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba simple, correspondiente a los máximos y mínimos relativos. Se basa en el hecho de que si la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba, debe de tener un mínimo relativo. De manera similar, si la gráfica de una función es cóncava hacia abajo, debe de tener un máximo relativo de la segunda derivada. La segunda derivada se escribe como la doble prima de f. Teorema. Si f es una función cuya segunda derivada existe en el intervalo AB, entonces, si fx es mayor a 0 para todo x en el intervalo AB, la gráfica f es cóncava hacia arriba en AB. Si fx es menor a 0 para todo x y en el intervalo AB, la gráfica f es cóncava hacia abajo en AB.